Bienvenidos a Inspira, Reflexiones de Fe y Vida con Janet Patricia. Este episodio es auspiciado por la Columna Veraz. Cuando hablamos de la matemática de Dios y la matemática de los hombres, créanme, no van a coincidir. Lo lógico es que tú digas 12 menos 2 es igual a 10. Pero en este caso es 2 menos 12 es igual a conquista. Y esta historia la vemos en Números 13 y 14, en ese momento en que Moisés envía a 12 espías a la tierra prometida. Y cuando estos hombres regresan, todos regresan con un informe. Y es interesante que de estos 12 hombres, solamente 2 vinieron con un informe positivo y el resto, los 10, vinieron con un informe sumamente negativo de la tierra que Dios les había prometido. Coincidían en algo, en que la tierra era buena, fluía leche y miel, era una tierra saludable, una tierra próspera, pero todos coincidieron en algo. Allí hay gigantes, allí hay hombres muy fuertes, en una ciudad fortificada. ¿Cómo vamos a ir en contra de esos hombres si nosotros somos tan pequeños que ellos nos veían como si fuéramos langostas, nos veían como insignificantes? Ese fue el informe de esos 10 hombres. En cambio, Josué y Caleb, estos 2 hombres valientes y esforzados de Dios, fueron los únicos que levantaron su voz, incluso rasgaron sus vestidos cuando escuchaban las palabras de los otros espías quejándose de la tierra que Dios les había entregado por herencia. Y así sucede en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que se trata de tenerlo todo para caminar en el propósito de Dios, que se trata de tener todos los recursos a la mano para poder caminar en los planes de Dios para nuestra vida. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos a trabajar lo que fue nuestra primera producción titulada Fortaleza, inicialmente lo único que teníamos en la cuenta bancaria eran $26. Sí, $26. Era lo único que teníamos. Que mi esposo ese día me dice, no mires la cuenta, no mires el dinero que hay en la cuenta. Nosotros vamos a empezar la grabación de la canción Fortaleza sin dinero. Dios escuchó nuestro sí y ese deseo de caminar en su plan y en su propósito. Y milagrosamente esa tarde, cuando miramos la cuenta de banco, para nuestra sorpresa habían depositado un dinero que nosotros no esperábamos y vimos la respuesta de Dios a ese deseo que había en nuestro corazón de caminar en su plan y en su propósito. Y es este el gran secreto de Dios. La matemática de Dios no es igual a la matemática de nosotros los hombres. Cuando vemos la palabra, los hombres, esos espías que dieron ese mal informe, solamente se enfocaron en todos los aspectos negativos para poder conquistar esa tierra. En cambio, Josué y Caleb, su visión fue una completamente diferente. Fue una visión de fe, fue una visión de confianza, de decir, sí, es cierto que hay hombres grandes y sí es cierto que la ciudad es una ciudad grande, difícil y sí, vamos a enfrentar muchos retos. Pero vieron todo con una perspectiva de fe y de confianza, de que tenían esa convicción de que el Señor ya les había entregado esa tierra. Y yo creo que nosotros muchas veces fallamos porque no tenemos esa misma perspectiva. Pensamos que tenemos que tener todo a nuestro alcance, todo en nuestras manos, para poder entonces ver el resultado. En vez de ver que ya el resultado está ya hecho, está materializado y ya Dios nos lo ha puesto en nuestras manos y que simplemente es nuestra responsabilidad caminar a favor de esa palabra. Cuando vemos, Josué y Caleb no vieron como que ellos tenían que conquistar la tierra desde una perspectiva de que ellos tenían que esforzarse y simplemente era su esfuerzo humano y la fuerza de ellos como pueblo de Dios. Ellos estaban viendo, no, ya Dios nos dio la tierra, ya es nuestra. Es que nos toca a nosotros apropiarnos de ella. Cuando tú ves las cosas desde esa perspectiva,
tu fe también es diferente, porque no vas a ir caminando con el temor, sino que vas a ir impulsado por la fe y por la confianza y la seguridad que te da el saber que ya Dios eso te lo ha puesto en tus manos, de que ya Dios te lo entregó, de que ya eso te pertenece, de que ya eso es tuyo. Y quiero leerles una porción del libro de la pastora y misionera Heidi Nicole Elizararaz. Ellos están en México. Su libro se llama Desata tu valentía, que realmente, Dios mío, está bendiciendo mi vida de una forma maravillosa. Y hay una porción que marqué y dice así: el amor ilimitado y la fidelidad inquebrantable de Dios anula cualquier motivo de temor. En este capítulo nos expresa cómo ellos, luego de haber abierto ese primer centro para cuidar a los niños y así mantener a esos niños dentro del núcleo familiar, y ellos los cuidan, les proveen alimentación, wow, tienen un ministerio poderoso. Ya estaban disponiéndose para prepararse para abrir un nuevo centro en otra área de México. Y en medio de ese reto recibieron distintos informes, y uno de los informes era de gente que vivía en esa área diciéndole, bueno, sí, aquí hay mucha necesidad, pero este lugar es difícil para llevar el evangelio, y comenzaron a darles varias razones. A pesar de ellos haber recibido ese mal informe, la actitud de ellos, o en cierta forma la respuesta que ellos tuvieron ante esa situación fue la siguiente: Señor, esta tierra es buena. Esta tierra tú nos las has entregado a nosotros y nosotros vamos a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Y la respuesta de Dios a su respuesta, a pesar del temor, a pesar de las inseguridades y a pesar de lo que ellos puedan estar enfrentando, el hecho de que ellos le dijeron a Dios, sí, lo vamos a hacer, preparó el ambiente para recibir una cantidad inmensa de milagros a favor de ese proyecto que ellos iban a estar iniciando. Sí, tuvieron que enfrentar retos y tuvieron que enfrentar diversas situaciones, pero el hecho de que se colocaron desde la perspectiva de la fe y no desde la perspectiva de la duda, se colocaron en la perspectiva de que Dios ya tiene los recursos y no se colocaron en la perspectiva de decir no tenemos nada. Se colocaron en la perspectiva de que este lugar Dios nos los ha entregado, nos pertenece, y no verlo como que ese lugar es de esa gente y nosotros vamos a tener que esforzarnos y hacer todo nosotros. Los ayudó a ellos a que en el día de hoy no tan solo tienen un lugar o dos lugares, ya ellos tienen 3 campos donde están sirviéndole a la comunidad y sirviéndole a los niños de una forma milagrosa. Ese es su testimonio. Yo te he contado lo que Dios también ha hecho en mi vida, y cada vez que Dios nos ha colocado en una posición de conquistar algo o de hacer algo, hemos visto la respuesta de Dios, porque le hemos dicho al Señor, sí, lo vamos a hacer, porque ya tú nos los entregaste. Me encantaría también de igual forma poder escuchar ese testimonio de cada uno de ustedes. Que ustedes no se sigan colocando en un lugar donde digan, ay Dios mío, no tengo esto, no se puede, no, porque este problema, no, porque el lugar es malo, no, porque no tengo dinero. Miren, hay muchas razones para decirle a Dios que no. Claro que las hay. Hay muchísimas razones. Yo tengo muchísimas, tengo una lista para decirle a Dios que no. Vemos en la historia, en Números 13 y 14, que al fin y al cabo, el hecho de que el pueblo escuchó el mal reporte trajo unas consecuencias fatales para esa nación. Toda esa generación no vio la tierra. Solamente lo vieron la generación de 20 hacia abajo, y Josué y Caleb. Fueron los únicos que entraron a conquistar y a poseer la herencia que Dios les había dado. Yo no quisiera que dijeran de mí que yo vine a la tierra de lejos y que no llegué a pisarla. Yo no quisiera que dijeran de mí que Dios le dijo que hiciera tal cosa y que simplemente se quedó a mitad de camino y no logró ver todo lo demás que Dios tenía para su vida. No me gustaría escuchar que dijeran que sí, Dios tenía muchas cosas para su vida, pero por causa de sus excusas, por causa de su falta de fe, por causa de su falta de compromiso, por causa de no querer salir de su zona cómoda, por causa de que no creyó, no vio ni disfrutó de estar en el lugar que Dios me llamó a estar. Yo no sé
cuál es tu tierra. Yo no sé cuál es tu destino y cuál es el propósito que Dios dijo sobre ti. Pero yo sí sé algo. Ya Dios ha dispuesto todas las cosas para que tú camines en Él y lo puedas ver. Hay otra historia en la palabra que me encanta también ver, que es Gedeón en el momento en que tiene que enfrentarse a los madianitas. Él iba con un gran ejército y Dios dijo, no, son muchos. Manda para su casa a todos los que tengan temor, miedo y válgame Dios, se fue un montón de gente. Luego cuentan otra vez y Dios dice, no, son mucha gente para ir para allá. Necesitamos menos gente. Al fin y al cabo, solamente fue Gedeón con 300 hombres a enfrentarse al ejército de los madianitas. Y 300 fue suficiente para que Dios se glorificara en medio de ellos y ellos pudieran derrotar a sus enemigos. La matemática de Dios no es igual a la matemática mía. Yo te puedo decir que a día de hoy nosotros hemos hecho cosas sin dinero. Nosotros hemos visto la mano de Dios proveyéndonos a nuestra vida. Cada vez que decimos, Señor, no tenemos para esto o tenemos esta necesidad personal o como familia o como casa, hemos visto la mano de Dios proveyendo de formas que yo digo, Dios mío, solamente lo has hecho tú, Señor. Solamente lo has hecho tú. Así que en el día de hoy la invitación es a que no sigas viendo lo que no tienes. A que no sigas viendo solamente los obstáculos, los gigantes, los problemas o las situaciones adversas que te dicen, esa tierra es difícil. Por ahí mucha gente lo ha intentado, pero no lo ha logrado. Que tu respuesta pueda ser, no, pero es que Dios ya me entregó esa tierra. Es que este territorio ya me pertenece. Esta es la herencia que Dios me ha entregado. Yo simplemente voy a poseerla. Yo simplemente voy a poseerla y a disfrutar del fruto que Dios está poniendo en mis manos. Que conlleva renunciar al temor y a la inseguridad y aprender a callar esas voces. Claro que sí. Siempre se levantan voces a decirte, eso es difícil. Es mejor que renuncies a tus sueños. Es mejor que renuncies a tus planes. Es mejor que esto no lo hagas. Es mejor que no. Siempre vas a escuchar ese no en el camino. Pero ¿qué es lo que Dios está hablando a tu vida y a tu corazón? ¿Cuál fue la promesa de Dios a tu vida? Cuando uno piensa en eso, uno normalmente vuelve al track correcto, al camino correcto y dice, no, ya Dios me entregó esa tierra, ese lugar me pertenece. No voy a escuchar la voz que me dice, es imposible, es difícil, no puede, no tiene, estás sola, estás solo. No, voy a escuchar la voz que me dice, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Voy a escuchar la voz de Dios que me dice, esfuérzate, sé valiente y entra y posee la heredad que yo te he entregado. Hoy es el día de que tú te levantes y que tomes tu lugar en el reino de Dios y poseas y conquistes tu tierra y que conquistes las promesas de Dios para tu vida. Pero tú tienes que poseerlas, tú tienes que alcanzarlas, tú tienes que caminar a la dirección correcta para poder llegar a ese lugar para tomarlas y apropiarte de ellas. Debes tomar una decisión. ¿Vas a seguir escuchando a los 10 o vas a escuchar a los 2 que te llevan a la conquista? Tú decides. Está en tus manos qué vas a responder al Señor. Es mi oración que tu respuesta sea fe y sea valor.